Buenos días, estimados estudiantes, nuevamente con ustedes para poder llevar a cabo el curso de Comunicaciones Electrónicas 1. Este curso de hoy, miércoles 6 de mayo, en la que haremos una pequeña práctica con el simulador LabVIEW. El día de hoy seguimos con el tema de modulación en AM y AM portadora suprimida. Vamos a utilizar un simulador, el LabVIEW, que hemos preparado una pequeña presentación que vamos a compartir con ustedes. Tenemos en sus pantallas al simulador LabVIEW, en la que vamos a generar una señal de baja frecuencia que me va a representar a la señal moduladora. La señal moduladora es la voz, la música, cualquier frecuencia baja. Ustedes saben que la voz va solamente de 20 a 20.000 Hz como máximo, ¿no? Bien, estamos haciendo solamente una representación. Frecuencias bajas. Entonces, esta señal en el dominio de la frecuencia se ve como una frecuencia baja. Esta señal, al ser modulada por una señal portadora, mejor dicho, la señal moduladora va a modular a la señal portadora. Modular significa darle su forma contorneada. Va a permitir realizar una transmisión a gran distancia, ¿no? Por ejemplo, la señal de AM de las emisoras de aquí de Tarma llegan a los distritos, a los lugares donde nuestros hermanos campesinos están cultivando. Muy fácil llegan gracias a la amplitud modulada. Tiene esa característica, la amplitud modulada, de poder llegar a distintas provincias fácilmente. Vamos a hacer funcionar el modulador para que se pueda observar. Aquí me he puesto en forma aleatoria para que nos represente un audio que sube y baja o que aumenta su amplitud. Hemos puesto una señal sinusoidal, que generalmente no es así. La amplitud y la frecuencia deben variar de una señal de audio, ¿no? Ambos, amplitud y audio. Bien, esta señal en el dominio de la frecuencia se ubica pues en frecuencias bajas. Ahora sale en una sola frecuencia, porque les decía que en las próximas clases trataremos de poner más frecuencias para que se mueva esta señal dentro de cierto rango también de frecuencia, no solamente en amplitud, sino en frecuencia. La señal portadora, ¿a quién corresponde? Esta señal siempre existe en un transmisor de AM. Siempre en un transmisor de AM de amplitud modulada vamos a encontrar un oscilador que nos permite hacer esta señal sinusoidal, que me representa a la señal de la portadora. Portadora porque es la que se va a encargar de llevar lejos la señal. Gracias a esta portadora, vuelvo a repetir, la señal puede viajar, no solamente, por ejemplo, si estamos aquí en Tarma, puede viajar a Palcamayo, a La Merced, ¿no? A lugares lejanos, San Pedro de Cajas. Y así es una señal que no se queda, a diferencia de la señal de AM, que en cuanto encuentra obstáculos de los cerros ya no avanza, ¿no? En AM a lo más llega, pues, por ejemplo, Tarma está encerrada por cerros, llega a lugares muy cercanos, nada más, ya se pierden, e inclusive de Tarma a Cobamba ya no llega la FM. Sin embargo, la AM sí, su característica es fuerte, lo que le distingue a la AM, de que es una técnica de transmisión que hace que las señales lleguen a esas distancias que más o menos les he dicho, ¿no? A La Merced, a
Tarma porque las señales que se emiten aquí de Tarma son escuchadas en esos lugares, ¿no? Bien, para que viaje la señal y llevando esta forma que me representa la moduladora, necesito una portadora para que me traslade esta frecuencia baja con una frecuencia alta, ambas, estamos viendo en el dominio de la frecuencia, ¿no? Cada uno tiene su correspondiente dominio. Las dos se combinan y miren lo que sale al final. Pero acá hay un dato curioso, ¿no? Sale la frecuencia principal, o sea, de la portadora, y acá solamente teníamos una frecuencia de baja, valga la redundancia, una señal de baja frecuencia. Y aquí aparecen dos. Ese es un fenómeno que se lleva a cabo por la multiplicación de estas dos señales, ¿no? Muchos le llaman doble banda lateral. Entonces, se produce una señal semejante, las dos son semejantes, de una salen dos. No vamos a entrar en detalle sobre la banda lateral porque nosotros, ¿cuál es el sentido de esta clase? A nosotros en el curso de comunicaciones nos exigen, o debe ser así, que debemos conocer todas las técnicas de modulación, ya en la clase anterior manifestaba. Desde AM, FM, modulación en fase, modulación digital, modulación ASK, PSK, FSK, modulaciones QAM, es decir, han salido una infinidad de técnicas de modulación que nos permiten, por ejemplo, que nuestro celular trabaje de una manera extraordinaria. Que existan equipos muy modernos, porque el ser humano ha ido creando nuevas técnicas de modulación. Parten todos de la modulación AM. La modulación AM no va a desaparecer nunca porque es utilizada en la modulación digital también. No vayan a pensar que se transmite por una emisora digital pulsos de ceros y unos, no es así. Ya van ustedes a descubrir en el transcurso del curso que es Comunicaciones 1, de que cada modulación tiene sus propiedades. ¿Qué es lo malo de la modulación AM? O sea, lo negativo es que es una señal que, como es modulada en amplitud, y el ruido que se induce por diferentes motivos se suma a la señal y no hay manera de separarlo. Es muy difícil filtrar ese ruido. Entonces, el que escucha en AM escucha, si se quiere, en baja calidad, ¿no? Es una señal de baja calidad. Pero últimamente está retomándose la señal AM porque están aplicando todas las técnicas para eliminar ruidos. O sea, técnicas que, así como en el cable, en el par trenzado, se lleva dos cables trenzados para eliminar el ruido, mejor dicho, para que el ruido se anule a sí mismo. En las emisoras actuales de AM que están reflotándose en cierto modo, porque son muy útiles para llevar la señal pues, a las chacras, ¿no? Para que ahí escuchen el campesino que está trabajando. Muy bien. Entonces, miren qué es lo que sucede en principio cuando uno combina dos señales. Una de alta frecuencia llamada portadora y una de baja, se produce una mezcla de estas ondas que ven ustedes en la amplitud modulada. Esta amplitud modulada se distingue por una característica muy peculiar que se le llama índice de modulación, que estoy indicando aquí en la parte de la izquierda. ¿Qué es el porcentaje de modulación?
Por ejemplo, ahora estamos leyendo 90%, 7%, 20%, 80%, 0%, 9%. ¿Por qué esto está variando? Porque aquí hemos simulado una onda que está variando conforme a la voz, ¿no? Si un locutor habla fuerte, la onda es grande. Si deja un locutor de una emisora baja la voz, la onda es pequeña. Si deja de hablar, ¿no? la onda se vuelve cero, ¿no? Si uno apaga el micrófono, entonces no hay onda aquí, no hay voz, no hay mensaje. Y se queda la señal como portador. Usted en el dominio de la frecuencia vemos que desapareció. Cuando en una emisora nadie habla, ¿no? Y queda solamente la portadora. La portadora siempre en su lugar, igual que esta en el mismo lugar, ¿no? Y la señal no tiene ninguna información, es pura portadora, porque la información está en la forma con que esta señal ha sido modulada. Entonces le voy a dar de nuevo el volumen. Acá es un volumen. No he logrado conectar el búmetro en decibeles todavía. Lo voy a tratar de hacer. Entonces, cuando yo ya tengo alguien que habla o una música se escucha, esto me representa esa música o las noticias que nos traen las emisoras. Son de baja frecuencia a nivel de audio nada más. Entonces la emisora, el transmisor de la emisora tiene un oscilador interno que está oscilando permanentemente a una frecuencia fija. En este caso, por ejemplo, hemos puesto 1000 nomás, ¿no? Para hacer una prueba. Se mezclan las dos y sale la señal, con una característica de un índice de modulación. Si la modulación es muy alta, voy a apagar en un momento donde la modulación es bien alta ahí, por ejemplo, ahí es 70% de modulación. 70% de modulación significa que está muy bien la señal, porque la información está siendo llevada en esta forma. Miren ustedes. Aquí está la información. En esta forma se recupera en los receptores la forma. Digamos, si es una voz, es lo que ha dicho, se recupera en los receptores gracias a que la portadora ha llevado lejos la forma. Lo que porta es la forma. Y por supuesto que acá vemos que podemos recuperar por la parte baja también, tiene la misma forma, ¿no? Entonces es el motivo que se producen dos bandas, una que corresponde a la de arriba y otra a la de abajo. Nosotros al momento de sintonizar una emisora en AM, podemos recortar esta o esta. La información está doble, está duplicada, doble banda lateral se le llama. Bien, entonces con un simple diodo se logra detectar, eso lo dijimos en la teoría, la clase pasada, con un diodo y un condensador en una radio pequeña suficiente para detectar esta forma de onda, con un diodo y un condensador. Entonces, se hace un experimento inclusive. Ustedes tienen cualquier parlante y pueden escuchar una emisora, pueden detectar con un diodo y un condensador, si tienen un parlantito, ¿no? A veces ni siquiera se necesita un diodo, un condensador, uno escucha una emisora, uno habla por teléfono, a veces se escucha teléfono fijo, una emisora que se mete. Entonces está detectando el teléfono una emisora. De por sí uno puede escuchar una emisora, ¿no? Bien, entonces lo principal de todo esto es que nosotros tengamos esta idea bien clara. ¿Qué es modulación AM? Es una multiplicación entre baja frecuencia con alta frecuencia, para que me pueda dar una señal de este tipo, que es una mezcla de los dos, es una multiplicación de los dos, y
Cuando ya llega a mi receptor, acá pongo un filtro, o sea, hago el trabajo de detección y me quedo solamente o con esta banda o con esta, porque mi información es esta. Me tengo que quedar con esta información porque corresponde a esta señal. En el dominio de la frecuencia, esta columna está dedicada al dominio de la frecuencia de estas que están en el dominio de la, todos son, aquí tenemos dos señales, una de baja y una de alta que se mezclan. La de baja vemos aquí, la de alta vemos aquí y la mezcla vemos aquí. Eso es modulación. ¿Qué nos importa para nosotros, para nuestro curso, que ustedes entiendan que es una modulación en amplitud? Una modulación cuando tiene curvitas. A veces dicen algunos chicos, esa chica es bien modulada, por eso tiene su curvita. Entonces, para que no se olviden, digo eso, ¿no? Y de eso se trata, pues, el concepto de modulación. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que en la industria se usa bastante la modulación ASK, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no sabemos qué es AM, que es la modulación más básica, esto es lo más básico en modulación. Hoy en día existe una cantidad enorme de técnicas para modular. En las siguientes clases vamos a entrar a la programación. Entonces, en la programación nosotros vamos a encontrar que podemos ver cómo es la programación, un adelanto nada más. No sé si logran ver en la parte derecha ha salido acá quizás vamos a ver compartir aquí. Esta es la programación. Donde, ¿qué me dice la programación? En lenguaje G, todo esto vamos a aprender a hacer. Lástima que no lo puedan tener ustedes. Ahora están trabajando con GeoGebra, porque eso sí pueden tener en sus celulares, pero el GeoGebra programamos en base a fórmulas. Aquí programamos en base a conexiones de equipos y monitores. Entonces tenemos la posibilidad de hacer esto. Pero haciéndolo muy lentamente, en las próximas clases van a aprender muy fácilmente a poder manejar el lenguaje G, ¿no? Porque es necesario que ustedes conozcan este lenguaje de programación gráfico. Es una nueva forma de ver la programación. Bien, entonces el día de hoy ya terminamos nuestra clase, ¿no? Y nos despedimos hasta la próxima semana. La tarea es simplemente hacer un concepto de la modulación AM, sus partes que tiene, qué cosa es un equipo, qué cosa es, ¿no? Y cuál es lo fuerte de la AM, que es lo que tiene como gran característica principal. Bien, jóvenes, nos quedamos entonces hasta la próxima semana. No se olviden entregar hoy día su tarea.